Rita Barberá. Rita Barberá. Sí, sí. Ahí está el nombre de Rita Barberá. Pues estas son las facturas. También tenemos las siguientes, la del Alder, todas con Rita Barberá, como puedes ver debajo, en el TT Continental. No hay ninguna duda, están a su nombre. Y decíamos, estos son viajes en Madrid. ¿Cómo viajaba al extranjero? Pues también lo podemos ver. Por ejemplo, ella hizo un viaje a Florencia, el billete de ida y vuelta, 1.747 euros. Sí, tendría ahí algún acto y efectivamente puede ser un viaje oficial perfectamente justificado, igual que hizo otro viaje a Londres, 1.155, solo la vuelta, o Milán, 1.881 euros. ¿Es exagerado este precio? Veámoslo. Mirando ayer billetes para salir hoy y volver el viernes en turista, 236 euros frente a los 1.747, si nos ponemos en business, 565. Y así como puedes ver, pues casi todos los de turista multiplican casi por 10, los de business, pues por 2 el precio que realmente se pagó por estos viajes. Ya, realmente cuesta mucho entenderlo. Vamos a hablar con Joan Ribó, que es concejal portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia. Señor Ribó, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hemos escuchado las explicaciones o la falta de explicaciones de Rita Barberá hace un momento. Ella ha presumido de transparencia. ¿Hasta qué punto les ha costado conseguir estas facturas? Bueno, mire usted, nosotros pedimos estas facturas hace más de 6 meses. Como no nos daban ningún tipo de respuesta, hemos pedido amparo por un par de veces y en ningún momento se nos han pasado estas facturas, cuando como concejales tenemos derecho a tener estas facturas. Hemos de decir que la transparencia ha estado evaluada por alguna ONG. La transparencia del Ayuntamiento de Valencia es de las peores de España, evaluada de forma seria por una ONG sobre transparencia. Mañana va a haber transparencia de golpe, porque a partir de las 12 de la mañana ustedes ponen en marcha Rita Leaks. Pues sí, nosotros vamos a poner a la exposición de cualquier persona que quiera verlo todos los gastos que ha realizado la señora Barberá, que se han pagado desde el 2011 hasta el 2014, son aproximadamente 280.000 euros, que supone de promedio 7.000 euros al mes en una persona que hay que recordar que es la persona que cobra más de toda España, que ha sido elegida. Más de 150.000 euros procedentes de, aparte de su alcaldía, del grupo parlamentario popular y también de la autoridad portuaria. No le basta con eso, necesita además, pues para desarrollar su forma de vida, todos estos gastos suntuosos, que a mí me gustaría comparar con que somos la ciudad que tenemos más personas que echan de sus casas por habitante. Somos una ciudad que solamente tiene 70 euros por cápita y año en servicios sociales. Somos una ciudad que está en la zona, en el umbral de los 90.000 personas paradas. Decirle a estas personas los gastos de la señora Barberá es sencillamente escandaloso, es un atentado a cualquier actitud solidaria con respecto a estas personas que lo pasan mal. Y fíjense que yo puedo ver desde aquí concretamente en un portal a una persona que duerme por las noches en ella. Estamos hablando de excesos, estamos hablando de un ritmo de vida, pero también ha detectado ilegalidades. Mire usted, no lo sabemos. Nosotros de momento lo que vemos son claros excesos, formas de vivir absolutamente insolidarias y absolutamente despilfarradores en los momentos en que estamos y en las coordenadas en que predica el Partido Popular de austeridad. No sabemos si hay irregularidades, pero a partir de ahí le quiero decir con rotundidad, cuando lleguemos al gobierno el 24 de mayo, si encontramos alguna irregularidad, no lo dude usted y que no lo dude la señora Barberá. La llevaremos a los tribunales, como hemos llevado por otros temas a la señora Barberá, y le exigiremos que devuelva hasta el último euro. Tengo aquí en la mano los 3 tomos de esas facturas que mañana ustedes van a hacer públicas. Joaquín Castellón, hace un momento, de nuestro equipo de investigación, nos ha hecho un repaso por algunos de los gastos más sonados. ¿A usted hay alguno que le duela más que otro? ¿Alguno que diga, este es el mayor escándalo? A mí me duele especialmente el hecho de que la señora Barberá sea absolutamente incapaz de moverse por la ciudad y moverse por ciudades de fuera de España de una forma como nos movemos los ciudadanos normales, pues en taxi, en transporte público, andando, no voy a decir en bicicleta ya porque es exagerado para ella. Pero a mí me duele mucho, por ejemplo, que por estar unos pocos días en Londres tengamos que pagar
alrededor de 5.000 euros por un coche, concretamente, y un conductor. La señora Barberá no sabe ir en taxi, como sabemos todos, como sabe cualquier persona, no sabe ir en autobús. Me parece tan terrible, tan escandaloso, tan ofensivo para todas las personas que han sufrido la austeridad que nos ha sometido la señora Barberá estos 4 años, que para mí no tiene nada de sencillamente. Pues señor Ribó, a partir de mañana a las 12 conoceremos todos los detalles de ese Ritalix que publica Compromís. Gracias por atendernos. Sí, y una idea, o sea, el Ritalix es lo que vamos a hacer a partir de ahora. La transparencia es la mejor vacuna contra estas actuaciones intolerables y que son profundamente contradictorias entre lo que se predica por un lado y lo que se hace por otro. La mejor vacuna contra eso es que todo el mundo pueda ver todas estas facturas, que es mentira que se pueden ver. Un concejal que las ha pedido reiteradamente y que tiene derecho, no las ha podido conseguir porque nos la haya concedido el Grupo Municipal del Partido Popular. A partir de mañana, eso será un camino que nosotros vamos a iniciar de transparencia en la ciudad de Valencia. Mucha falta hace la transparencia en la vida política.